Saludamos a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy tenemos nuevamente el gusto de tener a Rafael Aris, director de la Asociación Gnóstica de Ciudad Guzmán, Jalisco, que viene a platicarnos sobre un tema bastante interesante y sobre todo tan necesario en el desarrollo del autoconocimiento. Rafael, te damos nuevamente la bienvenida a este canal y a una nueva emisión más de esta serie de entrevistas. Hola, hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buena tarde, noche, a toda la gente que nos escucha. Es un gusto volver a estar contigo, Miguel, aquí en tu canal, en tu canal de información gnóstica, y con gusto, claro que platicaremos sobre un tema gnóstico muy importante, la mente. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y bien, como lo has dicho, la entrevista del día de hoy va a girar en torno al estudio de la mente. Les adelantamos de una vez que, siendo un tema bastante profundo, esta entrevista la vamos a dividir en dos partes. Y bueno, primero que nada, para irnos ya introduciendo en este tema tan interesante, nos gustaría que nos hagas una diferencia entre algunos términos e ideas que suelen parecerse y que muchas veces la gente llega a confundir. Es decir, el intelecto, el cerebro y la mente. ¿Podrías tú aclararnos cuál es esa diferencia entre estos tres aspectos? Claro, claro que sí, Miguel, con mucho gusto. Vamos a platicar y hacer una diferenciación entre lo que es el cerebro, el intelecto y la mente, ¿sí? El cerebro, vamos a comenzar con el cerebro. El cerebro es un órgano que podemos palpar, ver y tocar en nuestra parte superior del cuerpo, ¿sí? Es algo palpable, lo podemos observar con la simple vista. Es un órgano, entonces, es algo tridimensional. El cerebro tiene una función lógica, como eléctrica, como psíquica. Sí, cumple varias funciones el cerebro. En realidad, pues por algo se le llama así el cerebro, ¿no? Funciones biológicas son, digamos, muchas las funciones biológicas pero nos llevaríamos horas en hablar acerca de las funciones biológicas del cerebro. Vamos a concretarnos en sintetizar, digamos, el funcionamiento y las funciones que realiza cada uno de estos tres aspectos que estamos mencionando, para no alargarnos mucho en la explicación. Podemos sintetizar entonces de que el cerebro cumple funciones de coordinación eh, de todas las funciones, digamos, de sentidos que tenemos físicamente. O sea, los sentidos de nuestro cuerpo en realidad están coordinados por el cerebro, ¿sí? Eléctricamente hablando, bueno, el cerebro, bien sabemos, produce electricidad, ¿no? Esta electricidad, pues es obvio que es necesaria para todo el cuerpo físico. Ahora, digamos de condición o de funcionamiento, mejor dicho, de funcionamiento psíquico, el cerebro en realidad tiene unas funciones internas o psicológicas bastante profundas. Nuestro cerebro está dividido en dos secciones, bien sabemos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del cerebro. Es muy, muy famoso, ¿no? Todo esto. Es interesante saber, y ya la ciencia también así lo afirma, lo confirma, ¿no? Que el lóbulo derecho del cerebro cumple funciones, digamos, eh, físicas, externas al hombre. Y el lóbulo izquierdo del cerebro cumple funciones, digamos, internas, eh, psíquicas. Podríamos decir así en términos psicológicos que el lóbulo izquierdo del cerebro cumple funciones de naturaleza subconsciente, el inconsciente humano, el inconsciente colectivo.
pudiéramos así sintetizar, ¿no? El lóbulo izquierdo del cerebro, entonces, tiene esas funciones de conocimiento interno del hombre. Y el lóbulo derecho del cerebro, pudiéramos decir que pues cumple funciones o funcionamiento, digamos, para la parte externa al hombre, la parte física. El consciente le llaman los psicólogos, ¿no? La moderna psicología de las universidades. Entonces, el cerebro es algo muy eh, profundo de estudiar en realidad. O sea, ahorita vamos a explicar muy brevemente y muy sintetizado, la verdad. Pudiéramos decir, y eso también todo el mundo lo sabe, ¿no? Que nuestro cerebro, el cerebro de los seres humanos está sin funcionar a su debida capacidad. En realidad, las capacidades de nuestro cerebro, del lóbulo derecho, este que cumple funciones para las cosas, digamos, conscientes, ¿sí? Del ser humano, trabaja, fíjense bien, la gente que nos oye, ¿no, Miguel? Es muy interesante saber que funciona nada más como un 10% del cerebro, más o menos, del lóbulo derecho. Y el lóbulo izquierdo, que cumple funciones, repito, como, digamos, subconscientes, inconscientes, ¿sí? Esa parte oculta que tenemos, ¿no? Ese, donde está el subconsciente colectivo que llamaba Freud. Realmente es triste saber que casi no lo usamos los seres humanos, casi no lo usamos. Así pues, nuestro cerebro en realidad lo usamos muy poco. ¿Sí? Ya no hay genios, o sea, ya no hay gentes que usen su cerebro en plenitud. Y eso sí ha provocado pues que se atrofie el mismo cerebro, obvio, y también no nos funcionen los sentidos en nuestro cuerpo correctamente, ¿sale? El cerebro entonces es algo digno de mucho estudio tanto científico como gnóstico, que iremos hablando del cerebro a lo largo de todas las conferencias gnósticas. Ahora está el intelecto. Sí, la gente también confunde mucho al cerebro con el intelecto. El intelecto es una energía con la que nacemos, solo que esa energía comienza a funcionar a partir de los 7 años. El intelecto o esta energía intelectual se ubica en el cerebro, pero no es el cerebro. Es importante hacer esta diferenciación. No confundamos a un órgano físico que sí podemos ver, que es el cerebro, con una energía que está allí, en ese punto de nuestro cuerpo, en el cerebro. ¿Sí? Si tuviéramos aparatos así adecuados para, digamos, ver energías o sentir energías, detectarlas, pues encontraremos esa energía intelectual, la pudiéramos ver. Así a simple vista, el intelecto no lo vemos, pero allí está en el cerebro, sobre el cerebro. Sí, allí se encuentra esta energía intelectual. Ahora, esta energía intelectual, ¿para qué sirve? ¿Para qué es? Nos sirve precisamente para nosotros almacenar datos intelectuales. Es decir, cuando nosotros vamos a la escuela, a la primaria, y nos comienzan a enseñar 1 más 1, 2, A, B, mamá, papá, etcétera, ¿no? Empezamos a adquirir información intelectual, ¿sí? Entonces, se nos obliga sí, se nos obliga, digamos, a aprender eso que nos están enseñando los maestros de kinder, de escuela, ¿no? Llegamos a la escuela y pues bueno, tenemos que aprender más información. Civismo, español, matemáticas, inglés.
De tal modo que nuestro intelecto empieza a llenarse de datos intelectuales. ¿Sí? Entonces, esa energía intelectual comienza a convertirse en datos intelectuales, ¿no? Que Menganito es el conquistador de América, que la, la química es esta ciencia, que esto, todo eso es información intelectual, que queda acumulada no en el cerebro, sino en el intelecto, ¿está bien? El intelecto, bueno, pues como todo es una energía, ¿sí? Esa energía cumple esa función. Más adelante hablaremos más del intelecto, más a fondo. Ahora, está lo que es la mente. ¿Sí? Y aquí es donde sí vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, con el objetivo de que aquellas personas que sintonizan estas conferencias, que nos están siguiendo, puedan entenderlo desde el punto de vista gnóstico. Mencionamos mucho a la mente, bastante en la vida, la mente, pero en realidad no sabemos qué es la mente. Y eso es muy penoso porque la mencionamos bastante y no sabemos ni siquiera qué es, dónde está, en qué consiste, para qué sirve, etcétera. Muchos pudiéramos o muchas gentes confunden a la mente con el intelecto. Podemos confundir también a la mente con el cerebro y no, son cosas muy diferentes, muy distintas. Vamos a tratar entonces de explicarles de forma muy sencilla lo que es la mente. La mente es una sustancia que está en nuestro cuerpo. Una sustancia tetradimensional, o sea, de naturaleza física, pero también de naturaleza astral o de cuarta dimensión. Ante tal situación, esta sustancia no es perceptible al ojo humano. ¿Sí? O sea, la sustancia llamada mente no la pudiéramos ver con los ojos físicos. Mas, sin embargo, está en nuestro cuerpo. ¿Dónde se encuentra esta sustancia que ya nosotros llamamos mente? Bueno, toda sustancia requiere un contenedor donde tenerla almacenada, ¿no? El gas, por ejemplo, se encuentra en las bóvedas subterráneas de la Tierra y luego pasa a cilindros, ¿no? O sea, el gas es una sustancia que está conservada o contenida en sus recipientes adecuados. El agua tiene recipientes para poderla contener, porque si no, pues bueno, vienen desastres, ¿no? El mar es un contenedor para el agua. Los grifos, perdón, mejor dicho, los baldes, las cubetas son contenedores para el agua. Los vasos son contenedores para el agua. Entonces, a la mente, vayámosla viendo de esa forma, es una substancia. Y como toda sustancia requiere un contenedor que la almacene y la mantenga. Ese contenedor se llama esotéricamente red búdica. Es una especie de malla muy fina que cubre al cerebro. Ahorita no recuerdo el nombre que le dan los médicos a esa malla muy fina que cubre nuestro cerebro. Esa mallita la podemos ver, ¿sí? Es una especie como de telita de cuero demasiado fino, semitransparente. Esa es la red búdica. Es interesante que sepamos que esa mallita entonces cubre todo el cerebro y desciende por la espina dorsal, por toda la columna vertebral, desciende, se convierte en un hilo muy fino, digamos, que desciende por toda la columna vertebral y llega hasta el coxis.
Allí, dentro de esa red búdica, se encuentra la sustancia que llamamos mente. Entonces, por eso, cuando se habla de cerebro, de mente, de intelecto, pues todo lo asociamos con la cabeza, porque en realidad ahí están esas tres partes que tenemos. El cerebro sí lo vemos, el intelecto, esta energía, no la podemos ver, pero ahí está sobre el cerebro. Y la mente, la sustancia llamada mental, no la podemos ver, pero sí podemos percibir el contenedor que la almacena, llamada esotéricamente red búdica, y que cubre el cerebro y parte, o mejor dicho, toda la columna vertebral. Allí se encuentra la mente. Ahora, la mente, bueno, tiene una función que realizar, ¿sí? Vamos a irla explicando a lo largo de esta conferencia cuál es la función de la mente, Miguel, ¿sí? No sé si quieras que entremos de lleno a la explicación o vamos a ir por partes en este sentido de la mente. Sí, Rafa, pues mira, muchas gracias por la respuesta que nos has dado ahorita respecto a estos tres aspectos de intelecto, cerebro y mente. Y sí, efectivamente, vamos a continuar, como dices, ahora con el funcionamiento de la mente. ¿Podrías ahora entonces ampliarnos esta idea de cómo funciona la mente, el por qué funciona, ya que consideramos que es de vital importancia conocer el funcionamiento de la mente para poderla controlar y además utilizarla de una forma correcta, que sirva como un instrumento perfecto para el desarrollo de la conciencia? Entonces, sí nos gustaría pues que nos expliques con mayor profundidad el funcionamiento de esta mente, de esta sustancia mental o también llamada energía mental. Sí, claro que sí, Miguel, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, entonces entraremos en el tema, ¿no? De lleno. El funcionamiento de la mente. Bueno, miren, hay que diferenciar, Miguel, que una cosa es cómo está funcionando la mente actualmente en nosotros los hombres y cómo debería de funcionar realmente la mente en nosotros, ¿no? La mente, Miguel, y la gente que nos oye, desafortunadamente le estamos dando un uso, digamos, indebido, incorrecto, al que debería de tener esa sustancia mental. Trataré de primero explicar cuál es la función que debería de cumplir esa mente y cómo precisamente, digamos, estamos trabajando con ella en forma incorrecta. La mente es una sustancia que nos permite, digamos, plasmar en ella todo lo que exista en la creación, ¿sí? Es decir, o sea, en esa sustancia llamada mente, nosotros podemos allí, en ella, hacer que se plasme, cobren forma, se reflejen en esa mente todo lo que exista en el universo. Le llaman precisamente los sabios budistas que en la mente de nosotros podemos tener el anfiteatro de la creación. Es decir, que todo lo que exista en la creación se puede plasmar en nuestra mente y nosotros allí pudiéramos ver reflejado todo lo que existe en la creación. Para conseguir eso, nuestra mente tendría que estar en su estado natural y correcto funcionando. Es decir, la naturaleza de la mente es de naturaleza pasiva, serena,
también le llaman de naturaleza femenina. Es decir, la mente, esa sustancia es receptiva. Receptiva es esa sustancia. No es activa. Entonces es importante que la gente que nos escuche y que quiera comprender lo que es la mente, entender que la mente de nosotros es de naturaleza pasiva y serena. Desafortunadamente la hemos vuelto activa. O sea, le estamos dando un funcionamiento, digamos, que no es el correcto para ella. Esta mente está siendo impulsada, movida por resortes secretos para trabajar activamente, cayendo en funciones inadecuadas para ella. ¿Qué sucede con esto? Que la verdadera función de la mente, que debería ser receptiva, para que allí caigan o para que ahí veamos reflejado toda la creación, resulta que no la está cumpliendo, ¿sí? Porque la mente está activa, ¿sí? Los sabios gnósticos hacen una analogía muy interesante de cómo es la mente y cómo funciona. Dicen los sabios gnósticos que la mente es como un lago, una laguna quieta y serena. Cuando las aguas de esa laguna, de ese lago, están quietas y serenas, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando unas aguas están quietas y serenas? Se ve reflejado en esas aguas todo lo que se encuentra encima de ellas, ¿no? El sol, los árboles, los animales, las aves volando, las nubes, ¿no? Las estrellas, etcétera. Ese lago, esa laguna, al quedar quieta, serena, pasiva, ¿qué sucede? Se plasman en ella, se reflejan en ella todo la naturaleza, ¿no? Se convierte en una especie, digamos, de espejo, de cristal, así le dicen también, de cristal, de poder ver, ¿sí? Vemos entonces en ese espejo, en esa agua quieta y serena, lo que se encuentra alrededor. Si nosotros, por ejemplo, agitamos esas aguas con el movimiento de una lancha, ¿sí? Con piedras, ¿qué sucede con esas aguas cuando se agitan? Se pierde la visión de las cosas, ¿no? O sea, ya no podemos ver reflejadas en esas aguas las cosas, se tornan borrosas, ¿sí? Y no vemos con claridad, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las aguas están agitadas, ¿sí? Así pues, fíjense bien, es importante saber que la naturaleza de la mente debería de ser así pasiva, así quieta, serena. ¿Para qué? Para que precisamente se convierta en el anfiteatro de la creación, es decir, que ahí se plasme y podamos ver en ella, en nuestra mente, todo lo que existe en la creación. Esto es algo muy profundo que quizá en este momento no entendemos bien cómo que todo lo que hay en la creación se plasma ahí. Bueno, sí, hay muchísimas cosas en la creación. Si nosotros queremos investigar, por ejemplo, cómo es la vida en Marte, pudiéramos investigarla sin salir de casa, sin usar telescopios. Pudiéramos investigarla dentro de nosotros mismos, ¿sí? Utilizando nuestra mente, dejando, ¿sí? Permitiendo que en nuestra mente se plasme el conocimiento, por ejemplo, de lo que hay en Marte, ¿sí? Esto es algo eh, profundo de entenderlo, aunque sencillo es profundo. Por eso decían los sabios antiguos, es que toda la sabiduría está dentro de ti. Todo lo que quieras conocer dentro de ti. Si te conoces a ti mismo, decían los antiguos, conocerás todo lo que hay en el universo, a Dios, etcétera. Entonces, la mente es una herramienta muy necesaria para precisamente lograr esto.
Desafortunadamente, la mente está cumpliendo funciones equivocadas mm, por culpa de los factores psicológicos que el gnosticismo llama el ego, el yo. Los egos que cargamos tornan activa la mente, la agitan. Y precisamente una mente agitada, ¿qué sucede? Pues no se reflejan las cosas. No vemos con claridad las cosas, ¿sí? Porque está agitada la mente por culpa de los egos, ¿sí? Eh, Esto así, digamos, en síntesis, Miguel, pues es cómo está funcionando la mente ahorita en las personas. Una mente agitada que no está cumpliendo su verdadera función. No sé si quieres que profundicemos un poquito más o tocaremos este punto del ego y su relación con la mente más adelante. Sí, pues mira, muy interesante esto que nos estás comentando sobre el cómo funciona la mente actualmente en la mayoría de las personas, en la mayoría de cada uno de nosotros, ¿no? Como bien lo has dicho, se encuentra en un estado de mal funcionamiento a causa de esos elementos psicológicos que cargamos. Entonces, lo que sí me gustaría que de alguna forma nos ampliaras un poco más sobre cómo entonces es que la mente debe de funcionar correctamente. ¿Cuál sería la forma correcta de funcionar la mente? Sí, sí, muy bien. Bueno, esto implica, primero que todo, que luchemos contra los egos, nuestros egos de orgullo, de lujuria, etcétera, los egos que cargamos, ¿no? Que ya vamos conociendo desde el punto de vista gnóstico. Estos egos no solamente controlan nuestro cuerpo físico, también controlan nuestra mente, ¿sí? El ego utiliza este instrumento tan maravilloso llamado la mente para esconderse tras de ella y precisamente agita la mente a través de pensamientos que el ego manda, ¿sí? Los pensamientos, los pensamientos vienen del ego. O sea, el ego es el que piensa. Por ejemplo, el ego de la lujuria ve a una muchacha y piensa cómo conquistarla, piensa en cosas así de lujuria, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos pensamientos precisamente son como las pedradas que nosotros lanzáramos a un lago sereno y tranquilo, ¿sí? Esas pedradas provocan agitación en la mente. Ante tal situación, el mismo pensamiento del ego de, en este caso, digamos, de la lujuria, etcétera, está agitando la mente. Y una mente agitada precisamente no nos permite ver la realidad de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, el ego se esconde tras esa turbulencia de la mente. Y entonces nosotros vamos por la vida creyendo, ¿sí? Digamos que ese pensamiento morboso hacia la persona del sexo opuesto es algo normal en nosotros. En realidad, de verdad, cada pensamiento que emitimos tiene un actor o un personaje que lo provoca, que digamos es el ego. El ego no es nuestra naturaleza real, auténtica. El ego no es nuestra alma. Nuestro real ser, nuestra alma es lo único digno que vale la pena. Entonces, realmente cuando nosotros decimos, bueno, es que yo soy así, en realidad no eres así, es un ego. ¿Sí? Son los egos. ¿Sale? Ego significa entonces algo egoico, una división, mí mismo. Entonces, cada ego emite un pensamiento distinto. El ego del orgullo pues dirá que él es lo mejor, etcétera. Y así los egos se van escondiendo tras la mente. Y por eso nosotros vamos por la vida sin descubrir a esos personajes que agitan constantemente nuestra mente. Entonces, es importante saber que el, el paso fundamental
para poder controlar nuestra mente o usarla correctamente en nuestra mente es luchar contra los egos que cargamos. Es decir, cuando estemos siendo víctimas de un ego y nos envíen los pensamientos a nuestra mente, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar por dejar la mente quieta y serena, aquietar la mente, porque el ego con sus pensamientos la agita y ahí es donde se esconde en esa agitación. Entonces, definitivamente, la lucha fundamental del gnóstico es luchar contra sí mismo, contra sus egos. Y esto nos va a ayudar a ir aquietando nuestra mente, trabajando mejor con ella, o mejor dicho, que ella funcione naturalmente como debe de funcionar, ¿sí? Entonces, este es la, el paso fundamental, aquietar la mente ante los embates de los egos, Miguel. Muy aclaratoria tu respuesta que nos has dado referente a cómo el ego se adueña de lo que es la mente. Ahora entonces entendemos que la mente, al ser utilizada por el ego, se convierte en una energía perversa al servicio de los intereses y deseos de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. Pero así como el ego se puede apoderar, se adueña de la mente y puede convertirla en una energía, en una mente negativa, es verdad también que la conciencia puede manifestarse en la mente y ser útil para el despertar, para ayudar también a la humanidad. Te pregunto esto porque muchas veces dentro del ámbito espiritual, dentro del ámbito esotérico, en algunos puntos se llega a considerar a la mente como algo perverso, como algo diabólico, que no debe de ser estudiada, que no debemos de manejar la mente, que no debemos de utilizar la mente, cuando en realidad tú lo has comentado, es parte de nosotros, realmente es una energía, una sustancia maravillosa, pero que lamentablemente al ser utilizada por el ego, pues se convierte en algo desastroso, en algo perverso. Entonces la pregunta que te hago en este momento es, ¿cómo se manifiesta la conciencia a través de la mente? Si nos puedes ampliar esto, ya que explicaste cómo el ego se adueña de la mente, envía un pensamiento ya sea de ira, de lujuria, de envidia, y ese pensamiento nos lleva a una acción negativa o a un deseo negativo o egoico. Ahora, ¿cómo la mente puede ser utilizada por la conciencia y cómo eso se va a reflejar en nuestro cuerpo, en nuestra máquina humana? Sí, 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 muy bien. Pues mira, todo lo que tú comentas, Miguel, es bastante interesante y profundo. Eh, que esperemos irlo tocando por partes a lo largo de esta conferencia, ¿no? De esta explicación de la mente, que la verdad sí, de veras que es algo que bien vale la pena, ¿no? Sentar unas muy buenas bases para este curso gnóstico que estamos siguiendo todas las que nos sintonizan, lo que siguen estas transmisiones. Comentabas de la perversidad de la mente. Mm, pues sí, sí, también así es. Espero hablarlo más adelante. Ahorita vamos a concretarnos en el uso que debe de hacer la conciencia de la mente para poderse manifestar, digamos, en ella o hacer que ella, la mente, se manifieste correctamente, ¿no? Bueno, recordar rápidamente a la gente que nos está siguiendo, ¿no? Que la conciencia es luz, ¿sí? La conciencia es luz. Entonces, ¿con luz para qué sirve la luz? Para ver, ¿sí? Para ver, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Que en la mente se va a depositar o se va a plasmar en ella el anfiteatro de la creación. Todo lo podemos ver ahí en la mente. ¿Con qué vamos a ver, Miguel? Con la luz, precisamente. Entonces, nosotros queremos ver lo que se refleja, lo que se plasma en nuestro lago cristalino, que es la mente, cuando se encuentra quieta y serena. Necesitamos conciencia, necesitamos
luz para poder ver a nuestra mente, ¿sí? Entonces, la mente es importante que comprendamos que es como un instrumento, ¿no? Como una sustancia que como todo puede estar al servicio de las fuerzas del mal que cargamos los seres humanos, en este caso los egos, como puede estar al servicio de las fuerzas de la luz o del bien que cargamos todos los seres humanos, que es nuestra alma, nuestra conciencia. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Que precisamente se afirma que la mente es como una prisión para la conciencia que impide, cuando la mente está activa, como lo hemos explicado, impide que la conciencia se manifieste, se exprese. Dicen así simbólicamente que la mente activa, ¿verdad? Víctima de los egos, de los pensamientos, una mente así distorsionada, etcétera, es como una prisión donde se encuentra la conciencia. Dicen los sabios que necesitamos aquietar nuestra mente, ¿sí? La quietud y el silencio de nuestra mente precisamente permite la manifestación de la luz, de la conciencia, ¿sí? Y esta a su vez permite ver lo que hay depositado en la mente o lo que tenemos en la mente, ¿sí? Entonces, es un funcionalismo psicológico muy interesante que va relacionado unos con otros, ¿no? Así pues, debemos de poner la mente al servicio de nuestra alma, de nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que con la luz que nosotros tenemos podamos ver en la mente lo que nosotros somos, ¿no? En la gnosis hablamos mucho del ego. Aprendemos que tenemos los defectos psicológicos. Y mucha gente dice, bueno, es que yo no los veo. Yo no los puedo ver, entonces pues no sé si creerles a los gnósticos o no les creo, porque no los puedo ver. Y entonces nosotros los gnósticos afirmamos que te mires a ti mismo, ¿sí? Que te autoobserves, ¿no? Que veas hacia adentro de ti, que veas dónde vas a ver, dónde vas a ver a los egos, precisamente plasmados o reflejados en tu mente cuando esté quieta y serena. Allí es cuando los vas a ver o te vas a autoconocer como estamos aprendiendo en la gnosis. Sí, porque ahí es donde plasma, es el espejo, es el cristal, donde vas a ver a tus egos con la luz de la conciencia. ¿Sí? Pero sí necesitamos aquietar la mente, que logre el funcionalismo que debe de tener, que es quedarse quieta y serena, para que allí podamos nosotros ver a los egos y autoconocernos a nosotros mismos. Entonces, esta, así digamos, Miguelito, en síntesis y en pocas palabras, es la función que relaciona a la mente con la conciencia. Entonces, la conciencia nos va a permitir usar la mente correctamente y poder ver en ella lo que nosotros somos y bien lo que hay fuera de nosotros. O sea, en nuestra mente podemos ver reflejado lo que nosotros somos en todos los aspectos, o bien lo que hay fuera de nosotros. Es algo asombroso, maravilloso esto de la mente, ¿no? Pues no el poder que tiene, sino más bien para lo que es asombroso. Y realmente pues lo desconocemos, ¿no? O sea, porque sí hace falta la gnosis, la sabiduría, en este caso, de un sabio que nos enseñe, ¿no? El correcto funcionamiento de la mente. No sé si con esto, Miguel, me doy a entender la relación de la conciencia, de nuestras fuerzas de luz, del bien, que tienen con la mente. Sí, muy, muy interesante esto que comentas de la expresión de la conciencia a través de la mente. Y me gustaría comentarte algo y que tú nos lo confirmes si esto es así o no, porque, bueno, haciendo una analogía entre lo que comentábamos hace un momento de que la conciencia siendo
como tú dijiste, una herramienta, un instrumento que puede ser utilizado tanto para el ego o por la conciencia. Cuando el ego utiliza esa energía mental, esa sustancia mental, pues entonces nos envía esos pensamientos negativos que a su vez nos van a conducir a actuar de acuerdo a que en ese momento, o más bien cuando el ego nos manda esos pensamientos negativos, pues nos va a llevar a conductas de tipo negativo. Ahora, la analogía es la siguiente. Si la conciencia, como bien lo has dicho, es luz, es sabiduría, obviamente que las emanaciones de la conciencia eh, llegan a la mente y crearán también pensamientos de tipo superior, ideas trascendentales que se verán reflejadas en nuestras conductas, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Esto es así, o sea, esto también puede suceder, digamos, cuando la conciencia utiliza la mente para manifestar o expresar eso que tú comentabas de el anfiteatro de la creación, para conocer la realidad de las cosas que los rodea a uno, para comprender a los demás. Todo esto podría entenderse también como una expresión de la conciencia en la mente y obviamente en el cuerpo. Bueno, Miguel, eso que preguntas es bastante profundo, muy, muy profundo, muy interesante y a la vez muy profundo, que esperemos, confiemos que la gente que nos escucha podamos asimilarlo, ¿no? Entenderlo. Muy bien, tratemos de ser sencillos para que la gente que nos escuche nos comprenda o comprenda esta sabiduría, porque como bien dicen por ahí, no, que la sabiduría es sencilla, ¿sí? Entonces, la verdadera sabiduría está en la sencillez, porque así es efectivamente, ¿no? Eh, Repitiendo una vez más, la mente es un espejo donde se va a plasmar todo, ¿no? La sabiduría es luz. En esa luz, sí, se encuentra precisamente la información del ser, ¿no? Esto que tú dices, pensamientos superiores o elevados, pudiéramos nosotros llamarlos de una forma distinta a los gnósticos. Les llamamos los intuitos, así les llamamos nosotros los gnósticos, ¿no? ¿Qué son los intuitos? Es precisamente eso que tú dices, Miguel. La información, la sabiduría que está en la conciencia, en el alma de nosotros, y que claro, se va y se plasma, se ve reflejada en nuestra mente. Así pues, entonces, una persona que logre eso, se dice que tiene una mente superior, una mente elevada, una mente mística, ¿sí? Pero fíjense bien, es gracias a la actividad de la conciencia, del alma, que nosotros podemos hacer que en nuestra mente se plasmen esos intuitos superiores del ser, que se te van a traducir en información sabia, en iluminación, en entendimiento superior, etcétera. No vayamos a confundirnos con el ego o con los egos que te pueden mandar pensamientos muy positivos, muy nobles, etcétera, pero que devienen del ego, ¿sale? Entonces, es importante ver o separar precisamente, hay una línea muy delgada que nos puede llevar a la confusión en esto que tú preguntas tan profundo, porque sí, alguien puede decir, bueno, es que yo pienso positivo. Yo tengo un pensamiento positivo porque eso me dicen que piense positivo, pero pues en realidad son egos los que están teniendo esos pensamientos positivos. Necesitamos nosotros trabajar con nuestra alma, con nuestra conciencia, para alcanzar los intuitos del ser. Ahora, siendo sinceros y muy obvios, pues la realidad es de que casi no trabajamos con nuestra alma, con nuestra conciencia. La mayoría de las veces nuestra mente está funcionando equivocadamente, víctima de los egos, Miguel. No sé si con esto me explico o explico la pregunta, Miguel. Sí, muy, muy interesante y muy aclarador este punto.
porque es cierto, muchas veces uno puede llegar a confundir esos pensamientos o como bien se dicen los intuitos del ser con esa corriente del pensamiento positivo o de pues siempre traer, como dicen, la buena vibra, el pensamiento positivo, pues para que todo nos vaya bien. Y qué bueno que haces esa aclaración entre lo que es realmente esos intuitos que devienen del ser, que se plasman en la mente y que obviamente son el fruto del trabajo con la conciencia. Muy, muy aclarador lo que nos has compartido. Y bueno, continuando con estas preguntas que todavía nos quedan algunas, se dice que la mente tiene dos polos, uno masculino y otro femenino. El masculino es conocido también como voluntad y el femenino llamado también como imaginación. Cuando ambos polos trabajan en equilibrio, cuando se unen en vibrante armonía, crean conscientemente. ¿Podrías explicarnos este aspecto de cómo funcionan estos dos polos de la mente? Y si es posible que nos des un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo de cómo es que crean estos dos polos de forma consciente. Bueno, Miguel, qué preguntas tan profundas, tan interesantes y vamos a tratar también de hacerlo lo más sencilla la explicación para que la gente que nos escuche, pues vaya comprendiendo esto que tú dices de la mente, ¿no? Porque esto que tú mencionas, sí, la verdad, sí es muy profundo, pero vamos a hacer un esfuerzo por hacerlo o tornarlo sencillo, con el objetivo de que todos entendamos, todos aprendamos, ¿no? Muy bien, definitivamente todo tiene dos polos, ¿no? Todo es doable. Sí, todo, absolutamente todo tiene dos polos, ¿no? El positivo y el negativo, ¿no? Efectivamente, el polo positivo de la mente podemos llamarla como la voluntad, ¿no? El polo negativo de la mente pudiéramos llamarlo como la quietud, o sea, la pasividad. Esa pasividad se traduce en imaginación. Pero bueno, muy bien, vamos a tratar de hacerlo aquí entendible, ¿no? Muy bien, tú mismo lo dijiste, Miguel, ¿no? Debemos de unir la voluntad y la imaginación en vibrante armonía con la conciencia, ¿sí? Para tener un estado elevado de acción de la mente, ¿sí? Entonces, eh, esto que tú me dices, pues es prácticamente hacer un uso muy sabio de la mente, ¿sí? La conciencia va a ser la que va a dirigir la voluntad de la mente, ¿sí? Con la pasividad, con la imaginación, para poder plasmar en ella las cosas trascendentales, ¿sí? Digamos, de la divinidad, de la creación, etcétera. Y tú dices crear con la mente, ¿sí? Efectivamente, sí, así es. Esto de crear con la mente, pues es maravilloso, ¿no? Porque mm, analizando esto de que se plasman las imágenes en la mente y todo eso, en realidad, de verdad, en la mente están cobrando forma esas imágenes que estamos diciendo que se plasman, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo nosotros pudiéramos crear en nuestra mente algo consciente, elevado, superior, que se corresponda con lo real, pudiéramos encontrarlo en los artistas de la antigüedad, en los grandes artistas de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, vamos con Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel hizo pinturas maravillosas, ¿no? Obras extraordinarias de colores, de pinturas. La gente dice, bueno, ¿de dónde sacó esa inspiración este sabio, ¿no? Para crear esas obras. Y decimos por ahí, no, pues se las imaginó, ¿no? O sea, pues ahí se le ocurrió eso y lo hizo. En realidad, de verdad, esas pinturas de Miguel Ángel, de todos estos grandes, bueno,
centrándonos en Miguel Ángel, ¿no? Da Vinci, todos ellos, se refieren precisamente eso a lo que tú hablas, precisamente, Miguel, crear algo con conciencia, algo elevado, algo superior, usando esos dos polos de la mente, la voluntad y la pasividad, la imaginación, al servicio de algo místico, de algo del ser. Entonces, por ejemplo, todo el mundo ha visto la Gioconda de Da Vinci, ¿no? La Mona Lisa de Da Vinci. Es una imagen maravillosa, una mujer de una belleza indescriptible que nadie puede definir qué es, ¿no? ¿De dónde sacó el artista la inspiración, entre comillas, para crearla? Ese es claro, un claro ejemplo de lo que tú explicas, Miguel, de lo que tú preguntas, ¿no? Es una acción de la conciencia utilizando la voluntad que está en la mente, ¿sí? De crear cosas superiores en ella, en la mente, ¿sí? O sea, y a la vez utilizando la imaginación, el polo pasivo de la mente, ¿sí? Podríamos nosotros decir, fíjense bien, algo muy importante, que esa mujer, la Mona Lisa, que nadie sabe quién es, ni de dónde viene, ni de quién fue, ni nadie sabe quién es, pudiéramos decir que es como la Virgen. Es una Virgen en realidad, ¿sí? Pudiéramos decir que es la Madre Virgen, ¿sí? La Madre Divina del gran Leonardo da Vinci, ¿sí? O sea, es el ser, el Dios de da Vinci en su aspecto femenino, ¿sí? Entonces, él en su mente, ¿sí? La imaginación, que es ver, ¿sí? Con la mente, digamos, por así decirlo, con la mente vio, ¿sí? A su Dios madre, ¿sí? Y con la voluntad, digamos, se creó esa imagen, esa forma, pues, ¿sí? Así pues, el gran artista, esa pintura que estremece a todo el mundo y asombra a todo el mundo, en realidad fue una creación dentro de él, utilizando un estado elevado del ser o conscientivo. Ese es un ejemplo de lo que tú dices, precisamente, de hacer creaciones superiores hacia el ser, hacia la divinidad. Pero espero estemos entendiendo esta información, Miguel. Sí, muy interesante esto que comentas sobre el uso de la imaginación y la voluntad para poder crear. Con todo esto que nos has venido comentando precisamente o concretamente en este punto de la imaginación y la voluntad, con la explicación que nos has dado, se me viene aquí en este momento eh, a la mente ahora sí, digamos, un ejemplo que igual no sé que tú nos puedas aclarar, por ejemplo, si entendemos que lo que es el polo femenino de, de, la, de la mente es la imaginación y el polo masculino es la voluntad, puede ser que una persona, digamos, que lleve un proceso, digamos, porque te pregunto esto porque a veces los que escuchamos esto puede ser que digamos, no, pues es que sí, Miguel Ángel fue un gran pintor y yo pues a alcanzar esos estados de, de desarrollo de la mente o de la imaginación, de la voluntad, o Beethoven o todos los grandes artistas, como bien lo has explicado, a veces se nos hace como que muy lejano, pero podría darse el caso que una persona que está estudiando, practicando este conocimiento, el autoconocimiento y que empiece con sus ejercicios o empiece, como tú bien lo decías hace un momento, a controlar su mente, a controlar su pensamiento y llegue a cierto nivel, digamos, elemental, básico, de tener su mente en paz, en un estado de quietud. Y en ese momento, esa persona, no sé, a través de una oración, a través de una súplica, pueda conectar la imaginación y la voluntad. Digo esto porque ha habido casos
y esto me gustaría que tú nos los clarifiques, donde gente con mucha devoción, por ejemplo, va hacia un altar o va hacia un atrio que considera sagrado, se arrodilla y en ese momento deja su mente en un estado de quietud, ningún pensamiento perturba su mente, se enfoca, o sea, imagina a su enfermo, a su familiar que está enfermo, que está pasando por una situación de enfermedad muy difícil y con la voluntad hace una oración a Dios, a la Virgen, a quien él considera como una energía superior. Y como consecuencia de eso, en muchos casos se ha visto que esa oración bien dirigida, con esa imaginación de ver recuperado a su enfermo, se cristaliza en algo físico y entonces la persona sana milagrosamente, podemos decirlo. Esto sería, digamos, un ejemplo también más accesible quizás a nosotros, o eso es otra cosa. Sí me gustaría que tú, con esto que nos estás comentando, pues nos expliques por qué sucede este fenómeno. Sí, mira, qué interesante eso que tú preguntas. Muy profundo también, Miguel. Muy, muy profunda esta información que tú estás diciendo. Y que efectivamente es como tú dices en realidad. En realidad es así como tú dices. Nos faltó tocar muchos puntos de la mente. Uno de ellos es de que la mente es mágica. Sí, la mente tiene mucho poder. Sí, que quizá no en esta información, pues quizá no alcancemos a verla o no sé, pero en realidad la mente produce fenómenos mágicos muy interesantes, muy, muy interesantes. Tanto pueden ser buenos como lo estás diciendo tú, efectivamente. En este caso es un pensamiento, o mejor dicho, es una acción buena como también acciones malas de la mente, mágicas, o sea, ese tipo de fenómenos, ¿sí? Que se suceden. En términos modernos, la mente realiza fenómenos paranormales. Pero bueno, vamos a concretarnos en lo que tú dices, ¿no? Tener una buena estado contemplativo de oración, de paz interior, de silencio de la mente y pedir a lo divino un beneficio, una ayuda al otro y que se sucedan esos milagros, bueno, así les llamamos, ¿no? Milagros. Efectivamente es cierto, sí, así es, Miguel, muy bien. Eso somos capaces de hacer usando el maravilloso o la maravillosa sustancia llamada la mente, ¿sí? En realidad vamos a ir aprendiendo aquí en la Gnosis, en esta información o a lo largo de muchas informaciones de cómo podemos crear estos eventos con voluntad consciente, como tú dices, con voluntad consciente y con una imaginación consciente, ¿sí? Entonces, en la mente hay mucho poder, hay mucho poder que nosotros tenemos derecho a usarlo para beneficio de nuestra alma y del ser y de beneficio de otros seres humanos. Pero también en la mente, también se corre el riesgo de que ese poder se use para mal, ¿sí? Para provocar eso que tú dices, pero en forma negativa, contraria, ¿no? Entonces, sí, sí, eso que tú afirmas es una terrible realidad. De hecho, aquí vamos a aprender, Miguel, a hacer oraciones sagradas, ejercicios de relajación mental, con el objetivo de ayudar a otros, de generar buenas causas, ayudar a la salud de otros, etcétera, Miguel. Muchas gracias, Rafael, por estas aclaraciones que nos has dado durante esta entrevista. Y pues bueno, mira, el tiempo se nos agotó. Quedaron más preguntas por hacerte para concluir este tema tan profundo. Y pues queremos dejarlo para una segunda oportunidad y no hacer un tema tan extenso e ir apresurados con el tiempo, sino mejor en una siguiente intervención vamos a continuar con las preguntas que quedan relacionadas sobre lo que es este punto de la mente.
Pues bien, muchas gracias Rafael por tus respuestas tan interesantes. Esperamos entonces contar con tu intervención para terminar la segunda parte de este tema tan trascendental. Sí, claro que sí, Miguel. Invitamos a toda la gente que escuchó esta parte de la conferencia. Chequen también la segunda parte porque hay muchísima información todavía que nos quedó de aclarar, Miguel. Claro que sí, con gusto nos vemos